Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. En esta ocasión tenemos un compartir bien interesante. Yo creo que es de las cosas que va a ser como una premisa, por más no decirlo, es el poder compartir como cristianos con dos expositores también de otras iglesias cristianas sobre el particular del libro de los Hechos de los Apóstoles, cada uno desde nuestra objetividad, de nuestra posición bíblica y teológica. Entonces, para hacer una presentación oficial, aunque ya son conocidos estos dos hermanos y ministros cristianos, el uno de la rama evangélica y el otro de la rama unicitaria. Dámosle entonces primero la bienvenida también al pastor Braulio Latorre, para que él tenga un minuto de presentación. Adelante, pastor, bendiciones. Sí, muchas gracias, Guido, por la invitación a tu canal nuevamente, al programa. Muchas gracias al pastor Luis Polo. Para mí es un gozo compartir con ambos. Los considero mis amigos, los aprecio sinceramente. Y bueno, también saludar a la audiencia en esta hora y sé que va a ser un interesantísimo programa. Muchas gracias. Bien. Pastor, no nos dijo para la gente que no lo conoce en dónde está usted ubicado, aunque todos estamos en Colombia, pero en diferentes regiones. Sí, correcto. Estamos en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en el barrio Villas de San Pablo. Villas de San Pablo, en la periferia de la ciudad de Barranquilla. Aquí estamos pues trabajándole a Dios y sirviéndole al pueblo. Muchas gracias. Bien, gracias al pastor Braulio Latorre. Y también vamos a presentar también a un amigo también, un excelente ministro, una excelente persona también con esa educación y respeto como caracteriza al pastor Luis Polo. Adelante, pastor Luis Polo, bendiciones. Gracias, Guido. Es para mí una bendición poder estar aquí en tu canal realizando este programa en compañía del pastor Braulio Latorre, al cual distingo hace algunos años, y una persona al cual pues le debo mi respeto y mi aprecio. Creo que hemos venido para presentar desde cada uno de nuestra cosmovisión teológica y bíblica nuestra posición. Con el respeto, con esa altura al cual nos caracteriza. Una de las razones, Guido, por las cuales yo me encuentro aquí en tu canal haciendo este programa contigo, en la compañía del pastor Braulio, es porque el tema me agrada, porque quiero que Dios sea glorificándose en lo que vamos a hacer, y quise que ustedes me invitaran a este programa porque los considero como personas respetuosas y amables, y eso para mí representa mucho. Considero que el pastor Braulio es una persona muy respetuosa, así siempre lo he considerado, y eso significa mucho para yo poder compartir algún programa con una persona, así que me siento privilegiado por estar con cada uno de ustedes y que espero con la ayuda del Señor este programa sea de bendición para todos. Gracias. El pastor Luis Polo dijo de dónde está, dónde reside, pastor. No, yo estoy aquí en la ciudad de Bucaramanga. Todos tres estamos aquí en Colombia, en ciudades y departamentos distintos. Y bueno, estamos aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, más exactamente en un barrio llamado Barrio Kennedy. Entonces, si cualquier persona que está aquí en Bucaramanga necesita congregarse en alguna parte, pues puede comunicarse y estamos para atenderle. Gracias, Guido. Bueno, bendiciones. Bien, vamos a hacer una dinámica muy interesante. Vamos a hacer un programa de altura, de educación, de respeto, como debe ser el trato entre los cristianos. Hemos acordado tratar el libro Los Hechos de los Apóstoles desde, como decía el pastor Luis Polo también, desde nuestras diferentes ópticas, sin necesidad de menospreciar o poner en tela de juicio la opinión de la otra persona, porque solamente vamos a dar nuestra visión personal. Para eso vamos a tener cada uno un tiempo establecido de 25 minutos para hacerlo más o menos de 1 hora y 15. Cada uno va a tener pues un tiempo, un solo tiempo en esa misma línea para hacer una exposición.
como no es un debate ni mucho menos, o sea, no es tan importante quién empieza y quién termina, sino que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar las tres visiones y como dice el apóstol Pablo, estudienlo todo y retengan lo bueno. Entonces, vamos a hacerlo de la manera como ya lo establecimos anteriormente. Voy a empezar yo, va a seguir el pastor Braulio Latorre y va a finalizar el pastor Luis Polo en ese tiempo. Yo tengo acá un cronómetro, pero también si alguno también quiere también llevar el tiempo, por favor también para no pasarnos. Entonces, sin más preámbulo, entonces podemos apagar los micrófonos y empiezo yo. Aquí está el cronómetro. Vamos entonces a ponerlo ya. Bien, entonces como es un tema interesante, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles ha sido llamado también como el memorial de los apóstoles, o por así decirlo, la primera constitución de lo que fue la iglesia, ya a cargo de los apóstoles, cuando Jesucristo ya da su discurso final y sube al cielo. Por lo tanto, para cualquier cristiano que sea pues seguidor y que tenga en alta estima lo que es la palabra de Dios como la fuente de la autoridad suprema, es importante lo que nos dice el evangelista Lucas, de origen griego, discípulo pues del apóstol Pablo, sobre este importante libro y lo que aparece en sus 28 capítulos. Yo siempre utilizo Biblias de estudio en estos compartir de mi biblioteca personal. Tengo la Biblia de estudio de la herencia reformada, que es de la Reina Valera del año de 1960. O sea, voy a dar algunos tópicos de acuerdo a lo que es mi parecer, las características más importantes de este libro. Lo primero que yo noto al principio del libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8, es por así decirlo, el discurso final y la gran comisión que da Jesucristo a sus apóstoles, en este caso 11, porque ya sabemos que Judas se había ahorcado. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad de Jesucristo, ¿no? Ya resucitado y glorificado y antes de ascender al cielo. Dice, pero recibiréis poder, o sea, poder, dunamis, fuerza, potencia, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, que él había prometido anteriormente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16, o sea, el Paráclito, el defensor. ¿Y cuál va a ser la misión del Espíritu Santo? Que Jesucristo está dando esa comisión, y seréis mis testigos. El término testigo en griego es mártir. ¿En dónde? Sitúa regionalmente el mismo lugar donde están los apóstoles, en Jerusalén, capital religiosa, política y social del Israel, donde Jesucristo pues hizo grandes prodigios, expulsó a los mercaderes y donde murió, resucitó y después dar esa comisión final. En toda Judea, que era el territorio del sur de aquel entonces, en Samaria, que era la región intermedia, acordémonos que judíos y samaritanos no se querían desde hacía 1000 años, en lo que fue la división del templo. No había un oprobio más grande para un judío que le dijeran samaritano, pero todo eso se va a romper. ¿Por qué? Porque es una nueva alianza, porque es un nuevo pacto, porque es un nuevo pueblo de Dios, como dice en Gálatas 6:16, es el Israel de Dios. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a ver lo que es el término católica, en el sentido no de una denominación como tal, sino de la universalidad de esa iglesia que quiere fundar Jesucristo ya en comisión de los apóstoles. Por eso dice en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta los últimos de la tierra, o sea, hasta lo último, hasta los últimos rincones de la tierra. Esa es la comisión que deja Jesucristo, en el cual se va a expandir el evangelio. Y si nosotros vemos más adelante en el mismo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 31, solo en ese mismo panorama histórico que estamos hablando, nos dice también cómo algo bien interesante, cómo con esa animación del Espíritu Santo, también con la dedicación de los mismos apóstoles, con la entrega y también con la posición que tenía de ser apóstol, o sea, de ser los enviados de Jesucristo, dice nuevamente el evangelista y escritor Lucas, dice, entonces las iglesias, o sea, las comunidades cristianas que se iban formando, tenían que, en ese momento gozaban de una paz temporal, que no siempre fue así, pero en ese momento sí, y nos sitúa en dónde. Lo que Jesucristo había dicho ya se iba cumpliendo. ¿En dónde? En toda Judea, en Galilea, o sea, en el sur de donde venía Jesucristo, y en Samaria. O sea, ya acordemos que Jesucristo cuando empieza su ministerio público dice, no he venido sino a las ovejas de Israel. Pero ya también con el discurso también de la samaritana, donde dice de judíos y la salvación viene de los judíos, ya
todos esos esquemas ideológicos, también geopolíticos, también de orden religioso, pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, como decíamos, de ese nuevo pueblo de Dios, de ese nuevo rebaño, donde Jesucristo es siempre la cabeza, el pastor principal y la piedra del ángulo. Y en Samaria y eran edificadas, ¿andaban qué? Andaban todas estas iglesias con el temor de Dios y se acrecentaba y fortalecía. ¿Por quién? ¿Por la acción de quién? Por la acción del Espíritu Santo, que fue la misma que había prometido Jesucristo, como habíamos anteriormente en la comisión de Hechos 1:8. Otra de las características que desde el punto de vista pues, de la Iglesia Católica y a mí particularmente me llaman poderosamente la atención es lo que aparece ya al final de su capítulo 28. Los mismos eruditos, incluyendo esta Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, sitúan más o menos lo que es este libro hacia la década de los años 60. Algunos biblistas lo suben un poquitico más hasta los 70 y algunos incluso hasta los 80, pero más, bueno, lo importante es que en ese periodo de tiempo, más o menos se escribió. No tenemos original de ningún manuscrito en los testamentos, son solamente copias tardías, por lo tanto también tenemos que fiarnos también en la tradición, en la historicidad y también en lo que dicen los primeros escritores sagrados y hoy en día pues en los biblistas y exégetas. En el capítulo 28, porque sabemos que el libro de los apóstoles, especialmente el evangelista sitúa su compendio escritural sobre dos grandes apóstoles. Los primeros capítulos sobre el apóstol Pedro, que fue el apóstol a los judíos, y los últimos capítulos y más importantes, de mayor trascendencia también, escrituralmente hablando, del apóstol Pablo, o sea, el apóstol de la resurrección, el apóstol a las naciones, o conocido también como el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, el libro de los Hechos del Apóstol, en el capítulo 28, en el versículo 14, habla de ese arresto domiciliario del apóstol Pablo en Roma. Incluso algunos exégetas, como la Biblia de Estudio Rae, sitúan cuando dicen Hechos 1:8, los confines de la tierra, sitúan en ese mismo contexto a Roma. ¿Por qué? Porque anteriormente en esa cosmovisión geopolítica se pensaba que Roma era, por así decirlo, la capital de ese gran imperio que cubría 50 provincias, casi toda Europa, parte del norte de África y Asia Central. Era un adagio muy importante en aquel entonces decir todos los caminos conducen a Roma. Por lo tanto, parece ser también que por eso el evangelista Lucas centra su atención con la llegada de este gran apóstol a Roma. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Interesante porque en este mismo Biblia de estudio dice, a comentario a pie de página, esta Biblia es una Biblia pues de corte presbiteriana, dice, haciendo una referencia de las epístolas pastorales de Pablo, dice algo muy importante, dice que Pablo escribió sus cartas pastorales, o sea, la de Tito 1, 2 y Timoteo, dice, todo esto sugiere que Pablo, después de lo que hablábamos en Hechos 28, 14, de ese primer arresto, que fue un arresto domiciliario, fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Eso ya es histórico, o sea, eso ya no es escritural, porque para la Iglesia Católica también nuestra otra fuente importante de revelación divina es la tradición. Nosotros creemos que la tradición tiene el mismo peso de las escrituras y que también tiene la misma acción santificadora de Jesucristo. De hecho, él mismo prometió en Mateo 28, 19, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Efesios 3:21 también dice el apóstol que Jesucristo y el Padre es glorificado en la iglesia por los siglos de los siglos. Por eso es que estos biblistas de corte protestante dicen también de ese arresto domiciliario de Pedro, lo que permitió llevar a cabo más viajes misioneros. ¿Eso es especulativo o eso ya es de orden histórico? Después de ser arrestado por segunda vez, fue llevado a Roma. Él fue, de acuerdo a la historia de la iglesia, ¿ve?, llevado a juicio y finalmente ejecutado. Esto no es bíblico, hacia el año 67 después de Cristo. Por ser un ciudadano romano, pues fue decapitado afuera de la ciudad de Roma, en una región que se llama Tre Fontane, donde actualmente está la Basílica de San Pablo Extramuros. Digo esta acotación porque también es interesante, porque si uno ve Hechos de los Apóstoles, si vamos a terminar el libro, en el capítulo 28, nos va a quedar como muy inconclusa porque qué pasó con el apóstol Pablo y también qué pasa con el apóstol Pedro, que también habla en los primeros capítulos. Otra de las características importantes pues para nosotros los católicos en nuestra propia pues visión pastoral es lo que encontramos también en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 versículo 14, porque estoy dando solamente unas pinceladas sobre lo que era la primera comunidad de fieles. Y dice algo importante, dice en los versículos anteriores, nombra por ejemplo que estaban en el aposento alto.
el lugar donde también ocurrieron hechos importantes también, al parecer la casa de Juan Marcos, de la madre de Juan Marcos, donde también se celebró la última cena y donde también vendría después el Espíritu Santo, el aposento alto. Dice en el versículo 13, y moraban en esa casa, en primer lugar, Pedro, dice Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacob. Y quiero centrar la atención en el versículo 14, dice, todos estos perseveraban, o sea, de manera continua, unánimemente ¿en qué? En lo que era la oración y ruego, ¿ve? Con las mujeres también, mujeres piadosas que también hacían parte de esa primera comunidad, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, que en este caso para la Iglesia Católica serían parientes. De acuerdo a los mismos biblistas y teólogos católicos, nosotros creemos que María también juega un papel importante. De hecho, es la única mujer que menciona con nombre propio, en este caso aquí el evangelista Lucas. Sabemos que hubo otras mujeres importantes también, como María Magdalena, que fue la primera que recibió el anuncio de la resurrección, la madre de los hijos de los Zebedeo también, que seguía a Jesucristo, y que también Susana y otras mujeres que también aportaban con sus bienes, la madre también de Santiago el menor y de Judas y demás. Pero nos parece importante a nosotros católicos que aquí en este momento de oración, de preámbulo, antes de ese gran acontecimiento de Pentecostés, se nombre con una particularidad a María. Nosotros creemos que María es parte, la consideramos como madre de la iglesia. Evidentemente no le damos la honra ni la dignidad de Jesucristo, sí le tenemos un puesto especial porque creemos que no solamente fue la esclava del Señor, sino que también fue una mujer importante desde que Jesucristo empieza su ministerio público en las bodas de Caná hasta que lo ve morir en la cruz, y que vemos también cómo de ahí aparece aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al faltar el Hijo, los apóstoles también sentían una cercanía de una manera humana en María, que de hecho fue la única mujer, la única persona, la única criatura humana que lo vio nacer en el huerto de Getsemaní, y la única que lo vio también morir en la cruz de Jerusalén. O sea, quiero también hacer acotación a eso, porque pensamos también el papel importante de María en este libro. Ahora más adelante también es el Espíritu Santo, como lo había prometido Jesucristo, y que se hace presente en la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que de hecho es una fiesta judía, ¿no? De pronto algunas iglesias cristianas se llaman de corte pentecostal, y eso es muy interesante, de pronto por la misma acción o la difusión del Espíritu Santo, pero hay que aclarar que la fiesta de Pentecostés históricamente era una de las principales fiestas de los judíos, al igual que la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces y demás, donde el cual los judíos iban en peregrinación al templo de Jerusalén, que era el epicentro de su vida, como decíamos, cultural, histórica y religiosa, donde se hacían los sacrificios al templo, donde estaba también el gran Sanedrín. Por eso sigue diciendo el evangelista Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimemente juntos. ¿Sabemos cuáles? Aquí en el versículo 13 y 14 nos dice también los apóstoles, María y otros parientes de Jesús y algunas mujeres. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esas son las famosas teofanías que también encontramos en el Antiguo Testamento: fuego, estruendo, temblor, también como las teofanías de Dios en el monte Sinaí. Dice, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? O sea, lleno, en el sentido lleno, el griego es pleroma, o sea, de plenitud, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablar. O sea, aquí vemos también ese don de lenguas que hace también que esa iglesia, ya, porque sabemos que seguidamente dice que habían muchos judíos y prosélitos de diferentes partes de todo el mundo antiguo, de Asia Menor, inclusive hasta de Roma. Era importante llevar ese mensaje de salvación. Entonces cada uno, como eran galileos, la gran mayoría de ellos a duras penas hablaban torpemente el arameo, posiblemente alguno que otro hablara el griego como Felipe, pero entonces ya también por esa misma acción santificadora del Espíritu Santo tuvieron ese don de lenguas, que dice más adelante que cada uno de estas personas lo podía escuchar en su propio idioma. O sea, aquí vemos también otra vez la universalidad, la catolicidad de la iglesia, y también ya de una manera plena, no como promesa, sino ya como cumplimiento del Espíritu Santo.
También vemos cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, por eso muchos exégetas y teólogos han querido llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles como el libro del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 1 y 4, también encontramos otra referencia importante sobre el particular, hablando del Espíritu Santo. Dice también la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía de Siria, donde fue por primera vez que se le dio el título de cristianos, los dones y carismas, que eran profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaé, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor y ayunaban. Dijo el Espíritu Santo, interesante eso, dijo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo también tiene la capacidad de hablar, tiene también la capacidad de ordenar, tiene la capacidad de organizar la iglesia y tiene la capacidad de tener decisiones importantes en esa comunidad de fieles. El Espíritu Santo dijo, versículo 2, apartarme a quienes, a Bernabé, levita, a quien también se le da el título apóstol, y a Saulo, que después sería el famoso Pablo de Saulo, ¿para qué? Para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, que era la costumbre también, de acuerdo a los mismos preceptos del judío, y orando. Oración y ayuno eran dos preceptos importantes en el judaísmo. También la limosna, que lo vamos a ver más adelante y que también es parte activa de los primeros cristianos. Les impusieron las manos y los despidieron. Esto aquí que nos habla de imposición de manos es, por así decirlo, un ritual o un rito que la Iglesia Católica ha tenido también desde tiempos antiguos de imposición de manos, no solamente para una comisión especial, sino en este caso también para los que serían en este caso nuestras jerarcas de la Iglesia Católica. O sea, vemos también un paralelismo bíblico con esto que es imposición de manos. Y también nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículos 5 y 6, donde hablan de ese gran primer concilio que hubo en Jerusalén. También dice el versículo 5 y el versículo 6, pero cuando los judíos y los gentiles, en el capítulo 15, versículo 5 y 6 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, a los paganos, a los gentiles, y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron ¿quiénes? Los apóstoles, que eran los grandes líderes, ya incluido Matías, ¿no? Que había reemplazado a Judas, y los ancianos, aquí el término anciano es también presbítero, para conocer de este asunto. Creemos que ese ha sido el primer gran concilio en la historia de la iglesia, donde se decidió, pues ahí ven, si ustedes siguen los versículos siguientes, habla Pedro, habla Bernabé, habla Santiago, y termina esa discusión Santiago, que era, por así decirlo, el encargado de esa comunidad. Y en el versículo 28 al 30 dice también, porque ya después de la conclusión, otra vez, mire, porque nos ha parecido bien, ¿a quiénes? Que inicialmente veíamos, a los apóstoles, a los presbíteros, y a quién más, otra vez, y al Espíritu Santo y a nosotros, Espíritu Santo en primer lugar, como un poder divino, no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, en el mismo contexto de lo que es el judeocristianismo, que es que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis para pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados, porque habían enviados, habían heraldos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron ¿cuál? Esa carta en la cual están los reglamentos, los estamentos que se había decidido, que se había discutido en este primer concilio de Jerusalén. Para la historia de la Iglesia Católica creemos que han habido 21 concilios universales donde se han discutido diferentes temas doctrinales y pastorales hasta llegar al último gran concilio, que fue el concilio Concilio Vaticano II, que fue del año 63 al 65. O sea, mantenemos también esa misma línea de los que son concilios para tener pues una claridad sobre asuntos doctrinales. Otra de las características importantes, tengo 18 minutos, es la jerarquía eclesiástica. Es una iglesia que desde el principio fue jerárquica en el sentido no evidentemente de mando, pero también de lo que era el discipulado, de lo que era seguir a Jesucristo, como él mismo nos dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. En el libro de los Hechos del Apóstol también, una de las sugerencias que da el apóstol Pablo en el capítulo 20, versículo 28 al 29, en su discurso en Mileto, también dice algo bien interesante en esta Biblia evangélica. Dice, por tanto, mirad, dice el apóstol Pablo, a unos que estaban congregados en torno de ¿qué?
mirad por vosotros y por todo el rebaño. Acordemos que el rebaño es la iglesia de Jesucristo, donde Jesucristo es el pastor principal. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Es la iglesia de Jesucristo, siempre va a ser la iglesia de Jesucristo, pero es una iglesia que también necesita de la ayuda de los seres humanos con la asistencia, como vemos, del Espíritu Santo. Por eso es que dice el apóstol Pablo, muy interesante, rogar por todo el rebaño, ¿en quién? Otra vez, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o el término griego es episcopo, pues superintendente, dirigente. ¿Para qué? Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó ¿con qué? Con precio de sangre. ¿Por qué? Porque sé que después de mi partida, ya sabía que iba a viajar después a Jerusalén, ya pronosticaba su muerte, que dice: entrará en medio de vosotros, en medio de la comunidad, en medio del rebaño, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Vemos bien cómo acá hay unos líderes, en este caso, en primer lugar, los episcopos. Los presbíteros también aparecen en varios pasajes, solamente voy a hacer mención en Hechos 15:4, donde dice también la palabra de Dios: y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los presbíteros ancianos, refiriendo todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Y también los diáconos, que quiere decir presbítero, quiere decir anciano, y diáconos servidores. También sabemos que fueron 7 diáconos que se escogieron también para cuidar a las viudas de los gentiles. Aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo del 2 al 6. Ahí están los primeros 7 diáconos. De hecho, sabemos que entre ellos el primer protomártir, o sea, el primer mártir, fue Esteban. No lo voy a leer. Otra característica también importante fue, a pesar de que también había un periodo de paz, también hubo época de persecución. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 1 y 5, nos habla de lo que fue Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro, otro de los grandes caudillos. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿pero qué? Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y de hecho, inclusive en esta misma Biblia de estudio, al principio de la primera carta de Pedro, dice también históricamente, se cree que Pedro murió hacia el año 67 en las persecuciones de ese emperador Nerón, siendo colgado al revés sobre una cruz. Sabemos por fuentes históricas, otra vez a la misma tradición extrabíblica, en la que la persecución surgió por causa de los sentimientos anticristianos que crecieron fuertemente en Roma alrededor del año 64. Los mismos historiadores dicen que él fue crucificado boca abajo en la colina Vaticana, una de las colinas importantes de Roma, donde actualmente también está la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Creemos que ha venido una sucesión apostólica desde este apóstol también hasta llegar al Papa Francisco, 264 obispos de Roma. También hago alusión a eso. Finalmente, son importantes también en estos 3 minutos que me queda lo que son las obras de caridad. En el libro Los Hechos de los Apóstoles nos dice lo que era la comunidad de los primeros fieles, una característica especial. Dice también en el capítulo 4, versículo del 34 al 35, dice: así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredaban o casas, los vendían y traían al precio de lo vendían, y lo ponían ¿qué? A los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según sus propias necesidades. Inclusive en el mismo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 27 y 30, nos hablan también de que hubo una hambruna, dice: y en aquellos días unos profetas descendientes de Jerusalén, Antioquía, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinado, enviar socorrer a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviando a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. O sea que también se hubo una colecta, o sea, lo que es la ayuda a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos, a los ancianos, a las viudas, siempre también ha sido un papel preponderante en la Iglesia Católica. Es una de las instituciones a nivel mundial que más ancianatos, hospitales
orfanatos, centros de salud tiene a nivel mundial, también en esa misma característica sobre el cuidado de las viudas, de los ancianos, de los extranjeros, que eran conocidos como los anahuim, o sea, los pobres de Yahvé. Para finalizar, también destacamos lo que es el día domingo, el primer día de la semana. Para los judíos el sábado, para los primeros cristianos el domingo, el día de la asamblea de la congregación. Dice en Hechos de los Apóstoles, ya para finalizar en este minuto, en el capítulo 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, lo que nosotros creemos que es la Eucaristía, lo que hoy en día es la misa. Pablo les enseñaba y también dice lo que aparece a continuación. O sea que también vemos que el domingo es el día importante, es el día de las asambleas, es el día del Señor y es el día de la fracción del pan o de la Eucaristía, que es el culto con el cual nosotros los católicos nos distinguimos. O sea, esas eran los grandes tópicos que tenía preparado en estos 25 minutos que ya van finalizando en este momento. Bien, gracias. Entonces, reanudamos también el cronómetro y, perdón, vamos a otra vez en 0 y esta vez le corresponde ya al pastor Braulio Latorre darnos su exhortación también de 25 minutos. Pastor, ¿está ya preparado? Sí, Guido, por favor me dice cuándo empieza el tiempo. Usted me dirá, pastor. Sí, señor, ya. Correcto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guido, por su intervención. Yo voy a hacer ¿Quiere que la avise, pastor? ¿Quiere que la avise algunos minutos antes o no? Sí, 2. Bueno, pastor, bien. ¿Podemos empezar nuevamente el tiempo, Guido? Podemos empezar nuevamente el tiempo, sí. Listo, 1, 2, 3, va. Muchas gracias, Guido, por su exposición. Bueno, quiero hacer algunos destacamientos de algunos pasajes del libro de los Hechos. Ya pues evidentemente al tener 28 capítulos no pudiéramos abarcar todo esto como nosotros quisiéramos. Una de las cosas que yo quiero destacar es la sencillez de la iglesia cristiana. La iglesia es cristiana, ese es su único nombre en las escrituras. Y es evangélica porque predica el evangelio. Entonces, ese es su nombre y ese es su apellido. Pero yo quiero remitirme a Hechos capítulo 3, a Hechos capítulo 2, perdón, y voy a estar para ello utilizando la Biblia Jerusalén de 1976. Quiero abarcar algunos aspectos del libro de los Hechos y para finalizar quiero tener un apartado exclusivamente para el asunto de iglesia en plural e iglesias en singular. Hechos capítulo 2, verso 32 hasta el 38 dice de la siguiente forma: a este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y saltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo digo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertidos y que cada uno de vosotros haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero, este es el primer discurso. Hay que prestar mucha atención a esta ponencia del apóstol Pedro, ya que contiene de manera y a grandes rasgos y casi en su totalidad el mensaje cristiano, el mensaje evangélico. Y él está diciendo que Dios resucitó al Padre. Dios ahí es el Padre. ¿Resucitó a quién? A Jesús. El Padre resucitó a Jesús y Pedro dice que ellos son testigos de todo eso, porque le vieron vivo, le vieron muerto y también le vieron resucitado. Y dice que David, quien dio una profecía en el capítulo 16 de Salmo respecto a esto, él no subió al cielo, pero dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies, como dice Reina Valera, estrado de tus pies, esa banquilla donde los reyes ponían sus pies para descansar y para indicar que dominaba. Sepa pues, verso 36, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Entonces, el Padre constituyó legalmente a Jesucristo como el Señor y el ungido para el pueblo de Israel. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermano? Aquí hay que notar algo, y es que todos son adultos. Todos los que están oyendo el mensaje de Pedro son adultos, y los que creen son adultos, y los que se
convierten son adultos y los que se bautizan son adultos, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué sucede? Ellos le hacen una pregunta a Pedro, porque son personas a las cuales ya se le pueden dilgar responsabilidad, se le pueden dilgar pecado y se le puede llamar a cuenta en un momento determinado. Entonces Pedro le responde en el verso 38, convertidos, esto es el verdadero cristianismo. El cristianismo es conversión. Somos cristianos por conversión, porque hubo un tiempo y un momento en que no éramos hijos de Dios. Hubo un tiempo y un momento en que éramos hijos de desobediencia. Hubo un tiempo y un momento en que tuvimos que convertirnos, previamente arrepentirnos y volver nuestros corazones al Señor. Entonces Pedro le dice a estos judíos y a todos los seres humanos en todos los tiempos, convertidos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, indudablemente, ahí vemos a la persona del Padre, vemos a la persona del Hijo, vemos a la persona del Espíritu Santo. Por eso dije, nosotros hablamos con antelación que yo voy a exponer la doctrina cristiana, la doctrina trinitaria, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros siempre hemos creído que al decir ahí nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, más que referirse a ciertas palabras, cierta forma, se está refiriendo a todo el Señor de Jesucristo que los judíos negaban y que posteriormente también tendrían que reconocer los gentiles, como en el capítulo 8, 16 de Hechos y 19, 1 y 2 y 3 también de Hechos, y capítulo 10, verso 38 como hasta el 43, 44 aproximadamente, cuando hubo también una conversión, una manifestación del Espíritu Santo y un bautismo de los gentiles. Entonces, de esta manera, yo me enfoco en el discurso del apóstol Pedro, porque es un discurso totalmente evangélico, es un discurso que habla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues ahí aparece ya la alusión al bautismo, y a lo largo de todo el libro de los Hechos, siempre que veremos un bautismo, ahí está interrelacionada la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces, por eso, un tiempo atrás, mi persona hizo una exposición donde decía que todos los bautismos dentro de la Escritura son en la Trinidad. Hechos capítulo 2, verso 42, nos dice, estoy leyendo en Jerusalén, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, yo aquí lo que quiero destacar, como decía anteriormente, es la sencillez de la iglesia, la sencillez de los apóstoles. Ellos eran como todo el pueblo. La diferencia era su conducta, su fe y su entrega, pero eran unas personas completamente comunes y corrientes. Y eso nosotros lo creemos como cristianos. Por eso nosotros como cristianos, como predicadores del evangelio, nos confundimos con la gente. ¿En qué sentido nos confundimos con la gente? Que la gente ve que nosotros, por lo menos externamente, somos iguales a todos. No hay ninguna diferenciación externa. La diferenciación está en el corazón, la diferencia está en la fe, en el arrepentimiento y en la forma de vida que nosotros llevamos con respecto a aquellos que no profesan la fe cristiana, más allá de las palabras, sino de los hechos verdaderamente reales. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, y con ello el resto de los apóstoles eran personas comunes y corrientes. No eran personas que destacaban por absolutamente nada, más allá de la predicación, más allá de su vida cristiana, porque daban testimonio público de la fe en Jesús, pero externamente y en conducta eran sencillos. Esto es, la iglesia de Cristo es una iglesia sencilla, es una iglesia simple, es una iglesia común que no tiene sobre sí ningún tipo de destacamiento más allá de su conducta, de su moral y su fe, que es lo que nos debe diferenciar evidentemente de aquellos que no confiesan la fe. Dice entonces el verso 48, 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿qué es una enseñanza apostólica? Una enseñanza apostólica es lo que enseñaron los apóstoles del Señor. Es lo que enseñaron los apóstoles del Señor. Una iglesia apostólica es porque enseña lo que enseñaron los apóstoles, única y exclusivamente, sin agregar y sin quitar, porque no hay evidencias en todo el Nuevo Testamento, aunque yo estoy enfocándome exclusivamente en el libro de los Hechos, de que se pudiera ver un cristianismo agregando otras cosas. Dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que regirnos por lo que enseñaron los apóstoles. A la comunión. ¿De qué comunión se está hablando aquí? Evidentemente de la hermandad, de ser cristiano, de tener las cosas en común. A la fracción del pan
y a las oraciones. Pues ahí evidentemente todos los gramatólogos, los eruditos del griego, los grandes exegetas, reconocen que ahí se está haciendo referencia al acto de comer y absolutamente pues a ningún otro tipo de cosa. Es decir, como cuando un hermano cristiano se reúne con otro para comer, para tener comunión, porque para los judíos el comer indicaba comunión, indicaba hermandad. Por eso es que cuando Jesucristo resucita y se encuentra a los discípulos en la playa, les dice, ¿tienen pan? Y ellos tienen algo de comer, ellos le dan pan y le dan pescado. Parece que cuando Jesucristo muere, cada uno tomó su lugar y Jesucristo necesitaba reconciliarse con los discípulos. Y en las costumbres judías se sabe que cuando dos personas se ven distanciadas por aquel motivo, por la distancia o por algún asunto, la manera de recuperar esa amistad era comiendo. Por eso es que Jesucristo recupera su comunión con los discípulos comiendo en el camino de Emaús y comiendo también en la playa. Entonces, Hechos 2:42 nos habla de la sencillez de los cristianos, de los apóstoles y de tener las cosas en común. Hechos capítulo 2:46 dice, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Es decir, había una igualdad absoluta. Una igualdad absoluta. La única diferenciación pudiera ser en un momento las responsabilidades que tenían ellos como ministros de Dios. Pero evidentemente en el libro de los Hechos siempre vamos a notar y vamos a observar que los apóstoles, los presbíteros, que vendrían siendo según la unanimidad de los exegetas, los ancianos y los mismos llamados episcopos, los obispos, eran personas comunes y corrientes en todos los en toda su presentación y en toda su vida normal. Y repito, salvo en que eran personas que eran temerosas de Dios y estaban dedicadas al servicio del Señor, siendo que ellos ponían al pueblo de Dios por encima de ellos mismos en todos los aspectos, porque eran servidores del mismo. Partían el pan por las casas, ¿verdad? Esta acción de Hechos 2:46 y es la misma de Hechos 2:42, y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Entonces, una de las cosas que cuando yo me convierto al evangelio es que encuentro la sencillez de la iglesia. La iglesia tiene que ser sencilla, la iglesia tiene que ser simple. Así como fue sencillo Jesús y como Jesús llevó una vida, digamos, muy modesta, la iglesia cristiana debe de emular también ese acto. Si algunas personas, haciéndose llamar cristianos, cometen actos donde posiblemente explotan personas o se aprovechan de una u otra cosa, no están en el espíritu de la iglesia. Y particularmente nosotros no le consideramos hermanos, aunque ellos digan que son hermanos. Pero el cristiano tiene que tener una conducta verdaderamente intachable ante la comunidad. Recordando y conociendo que nuestro verdadero ministerio está en el día a día en la relación con nuestro prójimo. Del capítulo 3 de Hechos quiero rescatar el verso 19 que dice, arrepentidos pues y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Esa fue las directrices que presentó el apóstol y que nosotros hoy en día seguimos creyendo, porque yo vengo aquí con la finalidad de exponer mis convicciones, las cuales encuentro categóricamente representadas en el libro de los Hechos. Arrepentimiento, conversión, y después de arrepentimiento y conversión viene que los pecados son borrados. ¿Cuáles pecados? Nuestros pecados anteriores. Esto es un proceso que tiene que vivir todo humano, porque es doctrina apostólica. Eso es, ¿qué es doctrina apostólica? Lo que enseñaron los apóstoles. Hechos capítulo 3, verso 20 dice, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envía al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, ¿verdad? Arrepentimiento, conversión y perdonamiento de pecados por parte de Dios. Hechos capítulo 4, verso 12, porque no hay, Hechos capítulo 4, verso 12 dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Entonces yo encuentro que la palabra ahí es salvación, es sotería, pero no indica solamente el acto de la liberación, de la condenación eterna del infierno, en el cual pues todos nosotros tres creemos, sino también la sanidad y el confort, diciendo y afirmando que única y exclusivamente todo el refrigerio, toda la paz, toda la misericordia, el amor, toda la protección, toda la bondad, toda la liberación están en Cristo Jesús. ¿Y por qué creemos que están en Cristo Jesús? Porque Jesucristo es todo suficiente. En el nombre de Cristo y la fe en su nombre y en su persona se encuentra la salvación del alma, se encuentra la sanidad, la liberación, el consuelo, la protección, la misericordia, la intercesión, la mediación, la abogacía y todo
¿Por qué lo encontramos en Cristo? Exclusivamente porque Cristo es todo suficiente. Hechos capítulo 4, verso 27 dice, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con la nación y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has unido. Aquí vemos los discípulos encabezados por Pedro y por Juan, que están reunidos con los otros discípulos después de ser azotados, después de que se les prohíba predicar en el nombre de Jesucristo, están haciendo una oración al Padre y le están diciendo al Padre, tu santo siervo, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría había predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús, exclusivamente el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, 31, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Quiero destacar 2 puntos en Hechos capítulo 4, verso 31. Punto número 1, que aunque ellos habían estado en el aposento alto y habían sido llenos del Espíritu Santo, aquí la Escritura nos dice que nuevamente el Señor los llenó. Y nosotros creemos eso. Nosotros creemos en el bautismo en lenguas, creemos en el hablar en lenguas, verdaderamente hablar en lenguas. Creemos en las manifestaciones del poder de Dios, porque Dios trabaja, porque Dios no duerme, porque Dios no se cansa, ¿verdad? Y también es interesante que después de que el Espíritu Santo nuevamente lo llenó, por eso dice, de hecho, curiosamente, Jerusalén aquí traduce, retembló, y dice, predicaban la palabra de Dios. ¿Qué predicaban ellos? La palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con valentía. Muy bien. Partimos de ahí a lo que nos dice ahora Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. ¿Qué anunciaba Felipe? ¿Qué anunciaba Felipe? Por eso que es nuestra fe, que es lo que nosotros emulamos. Porque para nosotros predicar tenemos que ver las exposiciones, las ponencias y los discursos de los hombres de Dios, como Pedro, como Pablo y la alusión que hace el autor Lucas aquí en relación a las acciones y el mensaje que transmitía Felipe. Anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces, después de aquello, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque entendían y porque tenían el poder de elegir ser salvos o no ser salvos, creer o no creer, bautizarse y no bautizarse. Entonces Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Ahora estamos hablando, y en el 8:12 es Felipe en Samaria, y en el 8:35 Felipe hablando con el eunuco. El verso 36 dice, siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado, verdad? Y el texto griego, el Westcott dice, y sumergió a él. Y lo sumergió. Entonces, ¿qué hizo Felipe con él? Con el eunuco lo sumergió totalmente. Lo introdujo, lo bautizó totalmente en agua, de tal manera que toda y cada una de las partes del cuerpo y toda la persona física, fisiológica y externa del eunuco quedó bautizada, que es el concepto de bautismo, que es sumergir. Entonces el texto griego dice, y lo sumergió a él. O sea, Felipe sumergió al eunuco en el agua, es decir, lo bautizó. Hechos capítulo 11, verso 26 dice, en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía, estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia, doctrinaron una gran muchedumbre, los enseñaron, le dieron ¿qué? Doctrina. Pero ¿cuál era la doctrina? La doctrina apostólica. ¿Qué es ser apostólico? Ser apostólico es enseñar, creer y emular lo que creyeron, enseñaron y practicaron los discípulos. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. ¿En honor a quién? A Jesucristo. Hechos capítulo 13, verso 1, dice, había en la iglesia fundada en Antioquía, note que dice, iglesia fundada en Antioquía. Muchas veces nosotros escuchamos que si nosotros abrimos una obra y se le denomina iglesia, porque es que la iglesia es el pueblo, la iglesia es llana y sencillamente el pueblo. ¿Cuál? El pueblo que ha creído a Jesucristo, se ha convertido, se ha arrepentido, se bautiza y su pecado ha sido borrado y lleva una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, sin embargo, mira aquí cómo Jerusalén lo traduce, había en la iglesia fundada en Antioquía, y sin embargo nadie va a creer que la iglesia de Antioquía era otra iglesia. Es decir, que la iglesia de Jerusalén era una iglesia y la de Antioquía era otra iglesia. No es la misma iglesia. Como toda persona que cree en el Evangelio, que cree en Jesucristo como su único Señor, Salvador, Sanador, Libertador,
y cree que Jesucristo es todo suficiente para prodigarle todo lo que él necesita para su salud y su fortaleza espiritual, somos hermanos. Yo me encuentro con personas, yo he ido a diversas ciudades, bueno, ahora como soy pastor, no muy poco viajo, y personas que veo por primera vez, pero si tenemos la misma fe, somos la misma iglesia. Entonces, el hecho de que aquí se diga que la iglesia fue fundada en Antioquía, o una iglesia fundada en Antioquía, nadie pudiera pensar que es otra iglesia. Entonces la de Jerusalén era una iglesia y la Antioquía era una iglesia, entonces iban a ser dos iglesias. No, era la misma iglesia. Por la doctrina. ¿Qué me hace a mi hermano? ¿Qué me hace a mí condiscípulo de otro? La doctrina. Y se encuentra uno con personas que nunca ha visto en su vida y pareciera como si hubiese conocido de muchos años. Entonces, si una persona tiene mi misma fe, mi misma doctrina, mis mismas convicciones a la luz de la Escritura, vive en los Estados Unidos, vive en Japón, en Asia, en China, es mi hermano. Y es la misma iglesia, la única iglesia, la iglesia de Cristo, que predica el Evangelio. Dice, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirenense, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor, es muy interesante cómo traduce aquí la Biblia de Jerusalén, y ayunando, porque el ayuno hace parte de los sacrificios espirituales del creyente, hace parte de su consagración y de su intensa búsqueda con el Señor, y cuyas cosas nosotros creemos y practicamos. Dice, celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separando a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado, un llamado directo del Espíritu Santo. Entonces, después de haber ayunado y orado, o sea, el ayuno y la oración tienen que ser parte del cristiano, les impusieron las manos y les enviaron. Hechos capítulo 14, verso 23 dice, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayuno, los encomendaron al Señor en que habían creído. Entonces, es muy importante orar y ayunar para expandir la obra del Señor, para expandir la obra del Señor. Y sin embargo, mire que aquí en Jerusalén dice, designaron presbíteros en cada iglesia. Y sin embargo, nadie, ni los apóstoles iban a creer que por decir cada iglesia era que eran varias iglesias. No, la iglesia es una sola. La iglesia de Cristo es una sola que predica el Evangelio. Dice Hechos capítulo 15, verso 3. Ellos pues enviados por la iglesia atravesaron Fenicia y Samaria, dando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Me llama mucho la atención aquí que la iglesia, que es el pueblo, dictaminaba quiénes eran los que iban a hacer la obra. No eran lo contrario. No, la iglesia es el pueblo. Desde el más sencillo y humilde de los hombres hasta el más capacitado, todos, y absolutamente todos son iguales. Todos somos iguales en la iglesia de Jesucristo. Entonces la iglesia enviaba a estos varones para que predicaran el evangelio y para que entendiera cómo estaba la situación en torno a los gentiles. Verso 4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. ¿Quién fue recibido por la iglesia? Los apóstoles. Dice 15:4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los presbíteros. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo. Y aunque los apóstoles pertenecen, hacen parte de la iglesia, y los presbíteros hacen parte de la iglesia, aquí se hace una decantación, no diciendo que los unos son superiores o son menos, simple y llanamente para destacar al pueblo y decir lo que eran los emisarios, los apóstoles, de los enviados y los presbíteros, de los ancianos. Entonces, no había ningún tipo de iglesia cristiana que estamos viendo en el libro de los sellos, todos éramos iguales. Y una de las cosas más maravillosas y que a mí particularmente me agrada es que en la iglesia de Cristo todos somos iguales. Si en la iglesia cristiana, de la cual pues yo estoy siendo vocero en esta hora, alguno pretende ser mejor, ser más y todo aquello, verdaderamente no tiene el Espíritu de Cristo. Y esto lo digo como una autocrítica, estoy refiriéndome única y exclusivamente a la doctrina y a la iglesia, pues que yo creo que es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los presbíteros, ¿verdad? Ahí están todos, el pueblo, los apóstoles y los presbíteros, pero todos son iguales. Dice Hechos capítulo 15, verso 11. Wow, el tiempo pasa volando. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. La salvación es única y exclusivamente por la gracia del Señor Jesús. Ni creemos que nadie puede agregar ni aportar nada para la salvación, porque así entonces no hubiese sido necesario que Jesucristo hubiese venido a esta tierra. Bueno, ahí termino. Quiero hacer una alusión muy breve, pues ya que el tiempo no me lo va a permitir, en relación
a lo que es, muchas gracias, estimado Guido, en relación a lo que es la palabra iglesia, que en el libro de los Hechos aparecen 16 versículos. Pero, bueno, yo quiero destacar, por ejemplo, lo que dice Hechos 20:17. Desde Mileto envió llamar a los presbíteros de la iglesia en Éfeso, los ancianos de la iglesia en Éfeso, pero nadie va a creer que la iglesia de Éfeso era otra iglesia diferente a la de Antioquía o diferente a la de Jerusalén. Era la misma iglesia, la de Jerusalén, de Antioquía y la de Éfeso, la misma iglesia. Y dice, tened cuidado vosotros y de toda la grey de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes. El texto griego dice supervisores y ahí aparece episcopos, para pastorear, cuidar, o sea, que el siervo de Dios, el episcopo, el presbítero, en términos generales está para servirle al pueblo y no lo contrario. Que en el que adquirió la sangre, perdón, que él adquirió por la sangre de su hijo, de su propio hijo, ¿verdad? Entonces, y ya para terminar, encuentro que en la Biblia de Jerusalén, en el libro de los Hechos, aparece 3 veces iglesias en plural, aparece tanto en Jerusalén como en el texto griego, Hechos 9:31, Hechos 15:41 y Hechos 16:5. Y sin embargo, porque ahí diga iglesias, nadie va a creer que eran otras iglesias. Es simplemente una manera también de denominar las comunidades, las asambleas locales. Hechos 9:31 dice, las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Sin embargo, una sola iglesia, aunque dice iglesias. Hechos 15:41 dice, recorrió Siria y Cilicia consolidando las iglesias. Y sin embargo, nadie va a creer que ahí se está hablando de que varias iglesias. No, la iglesia es una sola, aunque hay comunidades de iglesias. Y Hechos 16:5, ya para terminar, dice, las iglesias pues se afianzaban en la fe y crecían en número de día a día. Entonces, no podemos creer que porque aquí se diga iglesia, se está hablando. No, la iglesia es una sola, aunque hay varias comunidades, y dice que se afianzaba en la fe. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Luis Polo. Muy amables. Guido, una preguntita. El pastor Braulio, pues, en sus últimos minutos estaba pidiendo que estaba un poco corto de tiempo. No sé si él tenga algo, pues por mí no hay ningún problema que él, pues, si tiene algo más, pues yo no tengo ningún problema para que le regalemos un par de minutos. No sé si se pueda. Pues por lo que yo escuché, el pastor ya concluyó y sus últimos minutos hizo como reforzando lo que era el término iglesia, porque, o sea, fueron exactamente 25 minutos. No sé, pastor, si quiere concluir algo más o ese era el término de su exposición. Agradezco el espíritu de Luis Polo, ¿verdad? Del pastor Luis Polo y aquello, y también de Guido, pero bueno, creo que ya sí alcancé a decir lo que iba a decir. Sí, me tocó correr un poquito, obviamente, pero muchas gracias, Luis Polo. Muchas gracias, Guido. Muy amable. A mí también me tocó correr, pero bueno, cumplimos el tiempo y ahora le va a tocar correr a Luis. Sí, creo que las exposiciones del pastor Luis Polo también son bien interesantes y bien de un buen contenido. Bien, creo que ha sido un compartir ameno a pesar de lo que la gente está comentando, que es muy respetuosa, hay gente que entiende estos compartir, otros que no, pero me ha parecido que es muy fructífero tener a 3 personas cristianas hablando de nuestras propias convicciones con respeto de educación. Ojalá eso fuera también una forma de ejemplo para muchos otros. Bien, entonces ahora le damos también paso al pastor Luis Polo también para que tenga el mismo tiempo y para que pueda exponer con toda la libertad también lo que él tiene preparado para esta ocasión. Pastor, ¿quiere que le avise le muestro el cronómetro, faltando cuánto? No, pastor, no, Guido, usted me dice pare y yo paro, no me preocupe, no me interrumpe. Le muestro el cronómetro cuando sean las... No, me interrumpe, me dice, listo, tiempo. Listo, aquí está ya. Usted me dice cuándo quiere empezar, pastor. Espérenme, ya le digo, quiero saludar a todos los amigos y a todos los hermanos que nos acompañan. Quiero aclarar el carácter o el espíritu de este programa, y es que esto no es un debate. Esto no es un debate, y lo que hizo Guido fue que utilizó 25 minutos donde él presenta que
que en la iglesia naciente se encuentra registrado en el libro de los Hechos la iglesia católica. Por eso él habló un poco acerca de María, habló de la Eucaristía y habló cosas muy pertenecientes a lo que considera el mundo católico. Lo que hizo el pastor Braulio en sus 25 minutos es presentar, según su cosmovisión bíblica, es que la historia lo que muestra es una iglesia evangélica y Dios nos dio sus razones y sus aclaraciones y todo eso. Entonces es como para que la audiencia pues se ubique en el programa lo que estamos haciendo. ¿Listo, pastor? Listo, Guido, cuando usted diga. Listo, pastor. Bueno, con relación a mi persona, yo presentaré que en el libro de los Hechos se encuentra una iglesia que es considerada en este tiempo de una manera como pues la iglesia apostólica unicitaria, y presentaré algunas evidencias bíblicas. En el libro de los Hechos encontramos el comienzo de la iglesia. En el libro de los Hechos vemos la manera como Dios comenzó a salvar a los judíos y a los gentiles, haciendo de los dos pueblos uno solo. En el libro de los Hechos vemos reiteradamente el bautismo en agua en el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas como parte del plan de salvación tanto para judíos como para gentiles. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 y 5, encontramos que Jesús, después de resucitar, les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, según lo que encontramos en Joel 2:28. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ellos serían bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. De tal manera, Jesús relacionó el bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias que encontramos en varias oportunidades en el libro de los Hechos, porque era la manera en que los judíos como gentiles alcanzaban la salvación. En Hechos, capítulo 11, verso 14 al 16, el apóstol Pedro relata lo sucedido en la casa de Cornelio, donde Pedro manifiesta que un ángel se le aparece a Cornelio y el ángel le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro porque Pedro le va a decir palabras por las cuales Cornelio sería salvo. Cuando Pedro comenzó a predicar en la casa de Cornelio, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, refiriéndose a que los gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, como sucedió en el día de Pentecostés. Entonces, al oír las lenguas, Pedro se acordó de lo que Jesús les había dicho cuando él resucitó, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Cuando Jesús dijo que Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Observemos que los gentiles en la casa de Cornelio creyeron en Jesús, a quien Pedro ya había predicado, y habiendo creído fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, y posteriormente fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, siendo que el mismo Pedro había manifestado que en el nombre de Jesús recibirían perdón de pecados, según Hechos capítulo 10, verso 43.
Esto sucedió en la casa de Cornelio, que eran gentiles, porque Jesús en Juan 3:5 dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Jesús habló de nacer de agua refiriéndose al bautismo en agua, y habló de nacer del Espíritu refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Y estas dos experiencias están registradas varias veces en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. Y son las mismas dos experiencias que debe vivir toda persona para alcanzar la salvación. Los unicitarios, como así se nos llaman, ¿verdad? Ya que en la Biblia se habla de cristianos, pero de una manera se nos llama unicitarios porque creemos en un solo Dios, el cual fue manifestado en carne, ¿verdad? Y es el Señor Jesucristo. Los unicitarios creemos en el Evangelio, nos arrepentimos, nos bautizamos en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, refiriéndose al don, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Hay algo interesante que podemos observar en Hechos capítulo 19 y dice de esta manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta pregunta es muy importante porque Pablo está mostrando con esta pregunta que el Espíritu Santo se recibe por medio de haber creído. Pero vemos en esta misma escena que el Espíritu Santo se recibió después de haber creído y después de haber sido bautizado en agua. Por lo tanto, el Espíritu Santo se recibe por haber creído, pero de acuerdo a esta escena y a la escena de Hechos capítulo 8 en Samaria y a la escena que se vio en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo no se recibe simultáneamente en el momento que se cree. De tal manera, vemos que cada vez en el libro de los Hechos que se recibe el Espíritu Santo es con la evidencia de hablar en otras lenguas. El apóstol Pablo pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahora, Pablo hace esta segunda pregunta: ¿en qué pues fueron bautizados? Porque los discípulos de Juan el Bautista no habían recibido el Espíritu Santo, mostrando con esto que el bautismo del Espíritu Santo está relacionado con el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38. En el versículo 4, Pablo sigue diciendo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. Ahí está la palabra creer, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Según el versículo 4, estos discípulos debían de creer en Jesús, quien había sido anunciado por Juan el Bautista. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, estas 12 personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan debieron ser bautizados nuevamente en agua
en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, enseñándonos que toda persona debe ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos que posteriormente Pablo ora por ellos y viene sobre ellos el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan. La experiencia de ser bautizado en agua en el nombre de Jesús, como ser bautizado con el Espíritu Santo, lo encontramos varias veces en el libro de los Hechos y se ve como el resultado de haber creído. Según las experiencias que encontramos en el libro de los Hechos, para ser salvo, vemos que las personas creían, las personas se arrepentían, las personas se bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, eran bautizados con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en nuevas lenguas. Y este es el modelo que reiteradamente encontramos en el libro de los Hechos para que los judíos como los gentiles sean salvos. Hasta el día de hoy, esta doctrina nosotros como unicitarios predicamos el arrepentimiento, el creer, el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, el ser bautizado con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas conforme al Espíritu Santo nos dé que hablemos. Cuando se habla en el libro de los Hechos que las personas se bautizaban en el nombre de Jesucristo, es porque el nombre de Jesucristo se invocaba sobre la persona que estaba siendo bautizada. En Hechos capítulo 8, versos 36 y 37, vemos que el eunuco confiesa con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta confesión hace referencia a lo que encontramos en la carta a los romanos por el apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 9. Y después de haber confesado el eunuco a Jesucristo como Señor o como Hijo de Dios, el eunuco es bautizado por Felipe en el nombre de Jesús, como fueron bautizados los samaritanos, según Hechos capítulo 8, verso 16. Quiero que observemos rápidamente, muy rápidamente, algo que a mí me llama la atención con relación a esto. Y es que Martín Lutero y Juan Calvino, siendo trinitarios y padres del protestantismo, ellos creían que el bautismo en agua era para salvación y que los apóstoles bautizaban invocando el nombre de Jesús sobre las personas en el momento en que estaban siendo bautizadas. Por ejemplo, Martín Lutero es considerado como el padre de la Reforma protestante, llamado por muchos como el padre de la sola fe. Martín Lutero no creía que la salvación era por obras, pero aún así Martín Lutero entendía que el bautismo era para el perdón de los pecados y salvación. También creía que los apóstoles bautizaban a las personas invocándoles el nombre de Jesús sobre sus vidas. Eso lo podemos encontrar en el Catecismo Menor de Lutero, en el Catecismo Mayor de Lutero. Y, por ejemplo, cuando leemos el libro que escribió Lutero llamado La cautividad babilónica de la Iglesia, Martín Lutero dijo lo siguiente: con esto se desvanece la inútil contienda acerca de la forma del bautismo o de las palabras mismas, como ellos la llaman. Los griegos dicen: sea bautizado el siervo de Cristo. Los latinos dicen: yo te bautizo. Otros, con rigurosísimo bizantinismo, condenan la fórmula: yo te bautizo en nombre de Jesucristo. Rito que sabemos con certeza
que fue el usado por los apóstoles cuando se bautizaban. Martín Lutero dijo que él sabía con certeza que los apóstoles bautizaban diciendo: yo te bautizo en nombre de Jesucristo. Ahora, el reformador Juan Calvino, quien no creía que la salvación era por obras, también entendía que el bautismo era para ser salvo y que los apóstoles bautizaban a las personas invocando el nombre de Jesucristo sobre sus vidas. El libro que escribe Juan Calvino, titulado La institución de la religión cristiana, Juan Calvino dijo: el bautismo atestigua la remisión de los pecados, porque el Señor quiere que todos los que creyeren sean bautizados para la remisión de los pecados. Por la sangre de Cristo quedamos limpios de nuestros pecados. ¿Y cuál es la señal y el testimonio de esta purificación si no es el bautismo? Juan Calvino creía que la sangre del Señor Jesucristo limpiaba al hombre de sus pecados en el momento del bautismo en agua. Juan Calvino dijo que no había motivo para extrañarse cuando oímos que los apóstoles bautizaban en su nombre, aunque habían sido enviados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Calvino creía que Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también creía que los apóstoles en la práctica bautizaban invocando el nombre de Jesucristo sobre las personas, siendo que la sangre de Jesucristo limpiaba los pecados de las personas en el bautismo. ¿Por qué traje estos dos personajes en mi intervención? Bueno, porque aún personas ajenas al movimiento unicitario, siendo importante en el mundo histórico, creían que el bautismo era para el perdón de los pecados y salvación, como lo creemos nosotros, y que los apóstoles bautizaban invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre las personas, como también lo creemos nosotros y como lo vemos registrado en el libro histórico de los Hechos. Cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 8, encontramos que los samaritanos creyeron el evangelio y, habiendo creído, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, donde también recibieron el Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos a la escena de lo que aconteció en Samaria, podemos observar el orden de lo sucedido en ese lugar cuando Felipe predicó el evangelio. Primero, Felipe les predica a los samaritanos el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 8, verso 12. Segundo, los samaritanos reciben la palabra de Dios según Hechos 8, 14. Tercero, los samaritanos, después de haber escuchado y recibir el mensaje, los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús según Hechos 8, 16. Cuarto, los samaritanos, después de escuchar el mensaje del evangelio, después de recibir la palabra, después de bautizarse, ahora los samaritanos reciben después el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 8, versos 15 y 16. Y entre el bautismo en agua y el recibimiento del Espíritu Santo, realmente no sabemos cuántos días o semanas pasaron. Pero sí vemos reflejado aquí en esta escena en Samaria el creer, el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Y esto es importante porque esto es lo que vemos registrado reiteradamente en el libro histórico de los Hechos, donde judíos como gentiles fueron salvos según lo que encontramos
en este libro, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, la iglesia sigue predicando la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Recordemos las palabras de Jesús. Jesucristo dijo en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente lo encontramos en el libro histórico de los Hechos, también lo encontramos en el tiempo post-apostólico y preniceno, donde los primeros siglos de la era cristiana todos creían que nacer de agua y del Espíritu era a través del bautismo en agua y la recepción del Espíritu Santo. Según lo que vemos en el libro de los Hechos, era necesario invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona en el bautismo, siendo que los apóstoles entendían que el bautismo era para el perdón de los pecados. Por lo tanto, el nombre de Jesús se debía invocar sobre el bautizado, siendo que según Hechos capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre para ser salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si el nombre de Jesús es el único nombre para ser salvo y el bautismo es necesario para ser salvo según Marcos 16:16, Hechos 2:38, entonces el nombre de Jesús es el único nombre que encontramos en Mateo 28:19. Cuando leemos la experiencia de Pablo en el libro de los Hechos, vemos que Pablo, para ser salvo, experimentó el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para que sus pecados fueran lavados, y fue lleno del Espíritu Santo, naciendo de esta manera de agua y del Espíritu. En Hechos capítulo 9, versos 17 y 18, y Hechos capítulo 22, verso 16, dice que Pablo fue bautizado para que sus pecados fueran lavados. Y también Pablo fue lleno del Espíritu Santo, experimentando de esta manera el nuevo nacimiento que encontramos en Juan capítulo 3, verso 5. Aparte de esto, cuando vamos a Hechos capítulo 1, verso 4, Jesús habló de la promesa del Padre según Joel 2:28. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. El detalle es que el Padre, antes de prometer su Espíritu sobre toda carne, según Joel 2:28, un versículo antes, el apóstol encontramos que el Padre en Joel 2:27 dijo que Él es el único Dios y también manifiesta ser el único Jehová. De tal manera, el bautismo del Espíritu Santo que encontramos a lo largo y ancho del libro histórico de los Hechos es la promesa del único Dios y del único Jehová, el cual es el Padre, basándome en Joel 2:27 y Joel 2:28. En el libro de los Hechos vemos que Dios levantó un pueblo entre judíos y gentiles sobre los cuales el nombre del Señor Jesucristo era invocado en el bautismo. Evidencia bíblica, Hechos 10:43. Pedro dice, de este, refiriéndose a Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en el versículo 48, Pedro manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pedro les dijo a los gentiles que los que crean en el Señor Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre, es decir, por el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, Pedro los bautiza invocando el nombre del Señor Jesús sobre sus vidas.
Y esto se puede demostrar en el Concilio de Jerusalén que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15. En el Concilio de Jerusalén vemos que Jacobo manifestó, hablando sobre lo sucedido en la casa de Cornelio, que a los gentiles se le invocó el nombre del Señor, refiriéndose al nombre del Señor Jesucristo de acuerdo al contexto. Hechos capítulo 15, verso 13, dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para o con el propósito de tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora, la manera como Dios tomó entre los gentiles pueblo para su nombre era cuando los gentiles, después de creer al evangelio, eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Tiempo, pastor. En el versículo 15, adelante. Tiempo, pastor. Ok.